en mi campo visual temporal, ¿no? Al lado nasal, en la región nasal, solamente tenemos una amplitud de 60 grados. En el lado superior, de la misma forma, 60 grados. Y en el lado inferior, hasta 70 grados. Esto cuando nosotros estamos fijando un solo punto, ¿no? Pero si movemos la cabeza, obviamente también el campo visual se va a mover. De esta forma podemos medir en grados esta amplitud. Vamos a representar a la retina con esta imagen, con este esquema, para poder determinar la sensibilidad en la retina, ¿no? Vamos a observar que a nivel central de la retina hay mayor sensibilidad. ¿Y esto por qué? Porque hay la presencia de la mácula, y especialmente el centro de la mácula, que vendría a ser la fóvea, ¿no? ¿Por qué la fóvea es el centro de mayor visión? Porque acá vamos a tener mayor concentración de los fotorreceptores conos. Y estos fotorreceptores conos nos ayudan a ver detalles más finos. Por lo tanto, la sensibilidad, la mayor sensibilidad, está a nivel central, ¿no? En un campo visual. Y vamos a observar una zona donde hay una pérdida absoluta de sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que acá no vamos a percibir ningún estímulo. Este es un lugar ciego, es una mancha ciega que se representa en un campo visual. ¿Y a qué corresponde? La cabeza del nervio óptico. A la cabeza del nervio óptico y especialmente a la salida, ¿no? Porque el nervio óptico está saliendo del globo ocular. Entonces vamos a dibujar. Entonces, este es un campo visual del ojo derecho, ¿no? Dividimos en 4. ¿Dónde está ubicado la mancha ciega? En el cuadrante temporal inferior. ¿Listo? Siempre ese es el lugar de la mancha ciega, nunca va a estar en otras regiones. Y vamos a observar que esta mancha ciega es fisiológica en todos aquellos pacientes, es decir, que este es un campo visual normal. No vamos a encontrar 2 manchas ciegas, solamente una. Este es del ojo derecho. ¿Y cómo estaría en el ojo izquierdo? De la misma forma, dividimos en 4 cuadrantes y la mancha ciega se encuentra en región temporal, es decir, en los cuadrantes externos, ¿no? En el cuadrante temporal inferior. De esta forma determinamos que la visión central es la que mayor sensibilidad tiene en un campo visual, la región central. Y observamos que también hay una zona donde no hay visión, es decir, acá es la pérdida absoluta. Y vamos a observar que a más periférico, es decir, mientras más periférico sea el campo visual, disminuye la sensibilidad. Eso es normal. Hay una forma de poder realizar campo visual, de poder evaluar un campo visual sin uso de ninguna máquina. Esta es la prueba de confrontación. Esto ustedes lo pueden realizar entre ustedes mismos porque es bien fácil hacerlo, ¿no? Pero acá vamos a hacer hincapié de que esta prueba de confrontación solamente nos permite detectar defectos grandes, defectos importantes, es decir, hemianopsias y cuadrantopsias. ¿Qué es una hemianopsia? Para aquellos que no sabían, es la pérdida de un campo visual, es decir, cuando un campo visual está hemicampo visual, la mitad de un campo visual está ciego, en pocas palabras. Hay una pérdida absoluta de la mitad de un campo visual. ¿Y qué es cuadrantopsia? Solamente de un cuadrante. Eso es cuadrantopsia. No se olvide. Entonces, en una prueba de confrontación, solamente podemos evaluar estos defectos importantes, porque ya defectos pequeños de un solo punto, por ejemplo, no vamos a poder realizar. ¿En qué consiste? Vean acá, en la imagen, el paciente se está tapando un ojo. Siempre comenzamos por el ojo derecho, ¿no? Vamos a pedirle al paciente que fije su mirada en un solo punto. Recuerden que ese es el principio fundamental
de un campo visual, que el paciente fije su mirada en un solo punto. En este caso va a ser la nariz del examinador. El examinador va a traer un estímulo en los 4 cuadrantes para evaluar cada uno de ellos. Ya sea su dedo, puede utilizar algún objeto, pero que sea un estímulo que pueda ayudar a evaluar un campo visual, ¿no? Entonces tenemos que saber bien que atemporal, ¿cuántos grados podemos observar? 90. Entonces no podemos pasarnos de los 90, ¿no? Entonces, a superior, ¿se acuerdan? 60. Inferior, 70. y nasal, 70. Muy bien. Entonces, de esa forma tenemos que evaluar cada uno de los ojos, ¿no? Y si hay alguna zona donde el paciente indica no veo el estímulo, entonces estamos sospechando de alguna cuadrantosis, ¿no? Si es un cuadrante o solamente la mitad. Pero sí podemos evaluar defectos mínimos cuando realizamos campimetría computarizada. Hoy por hoy es lo que realizamos, al menos en la especialidad, directamente realizamos campimetrías computarizadas. Pruebas de confrontación no lo realizamos porque no tiene sentido si ya tenemos algo tan específico, ¿no? Pero como les digo, esa prueba de confrontación puede ayudarles a determinar defectos importantes, ya sea que se dediquen a la especialidad o a otra especialidad, les va a servir de mucho, así que practiquen. Este aparato ya lo conocen, es el campímetro de Humphrey, el que va a evaluar la campimetría computarizada, ¿no? Vamos a indicar al paciente, primero tenemos que darle las instrucciones para que el paciente también pueda ayudarnos con el estudio. Este estudio depende totalmente del paciente, no tanto del operador. El paciente tiene que comprender en qué consiste el estudio para que de esta forma salga correctamente. Vamos a pedirle que apoye en este sector, en la mentonera y en la frontera, ¿no? Primeramente evaluamos el derecho, luego el izquierdo. El izquierdo está tapado. Dentro de la máquina tenemos un punto de fijación, es una luz amarilla. Esta luz amarilla va a ser el punto de fijación durante todo el procedimiento. Y alrededor aparecen luces blancas. Estas luces blancas pueden ser de diferentes tamaños. Pueden aparecer de este tamaño, que es el más grande, hasta el grado 0, ¿no? Que es un mínimamente perceptible, pero un campo visual normal puede percibir. Y si logra percibir, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? Apretar un botón, ¿no? Aprieta el botón cuando el paciente pueda percibir estos estímulos. Si percibe todos, entonces vamos a ver que el estudio va a ir armándose de manera normal, ¿no? Pero si hay algún estímulo que no percibe, son zonas de menor visión. ¿Cómo es la impresión de los resultados? Tenemos que tomar en cuenta que los datos del paciente tienen que estar correctamente registrados, la edad del paciente, el sexo, el nombre completo, ¿no? ¿Por qué estos datos? Porque la máquina tiene un software de pacientes de la misma edad y del mismo sexo. ¿Y qué es lo que hace? Hace un cuadro compartido con estos datos para darnos alguna alteración, para determinarnos si hay algún cuadro de anormalidad. Vamos a observar que dentro de estos resultados también nos va a dar el nombre del programa que se ha utilizado. En este caso se ha utilizado un Central 32. ¿Qué significa central? En un campo visual vamos a evaluar visión central, campos visuales centrales, que vendría a ser todo lo que es la función de la mácula, ¿no? Porque estamos acá con la mácula. Y también corresponde al nervio. Como también podemos realizar campos visuales periféricos. Entonces hay programas para campos visuales periféricos y campos visuales centrales. ¿Cuál es frecuente realizarlo? Los centrales. Como también podemos hacer el de umbral completo. El de umbral completo abarca ambos campos, centrales y periféricos. Muy bien. El monitor de fijación, acá dice la mancha ciega. Esa luz que les indiqué que está dentro de la máquina está
en relación de la mancha ciega, es decir, a nivel del nervio, para que el paciente fije completamente en ese punto. ¿Cómo podemos saber si un estudio está bien hecho o no? Si es confiable, si tiene los valores indicados para poder diagnosticar con esos índices. El primer índice es la pérdida de fijación. Como hace rato les comenté, para evaluar un campo visual, el paciente tiene que estar fijando en un solo punto. Con este índice podemos saber si el paciente fijó su mirada durante todo el estudio, ¿no? Si en algún momento perdió la fijación, acá vamos a tener los errores. Acá están 8 sobre 33 y doble X, ¿no? Entonces, esto nos indica que el paciente estaba moviendo todo el tiempo sus ojos. ¿Cuál es el límite? Solamente hasta 20. 20 pérdidas de fijación es aceptar. Más allá, ya no. Entonces, este estudio, por ejemplo, necesariamente hay que repetirlo hasta que el paciente lo haga bien. Las pérdidas de fijación, entonces, solamente hasta 20. Otro índice que nos marca si el estudio lo hicieron bien o no, son los errores falsos positivos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el paciente está realizando el estudio, luz que vea, apriete el botón, ¿no? Pero en este caso, no hay ningún estímulo y el paciente sigue apretando todo el tiempo. Entonces, es por eso que acá en los errores falsos positivos sale excesivos errores. ¿Cuál es el límite? Solo hasta 10. Entonces, si el paciente se equivoca constantemente, automáticamente la máquina anula la prueba y nos da estos datos: 10 sobre 15, doble X. Esto significa que el estudio está anulado, no puede ser evaluado con este tipo de errores. Errores falsos negativos es lo contrario. El paciente sí puede ver estos estímulos, pero no aprieta el botón. No hay una correspondencia, ¿no? Entonces, por eso se van acumulando estos errores falsos negativos. El límite es hasta 10. Si estos 3 índices están fuera de parámetros normales, fuera de esos límites que les indiqué, entonces es un estudio no válido, no confiable. Por lo tanto, se repite hasta que el paciente lo haga bien. La impresión se va a imprimir en 3 formatos. Vamos a tener la escala de grises, que es el formato más fácil de poder interpretar. Los mismos pacientes lo interpretan, ¿no? ¿En qué nos vamos a fijar? Acá todo lo que se pinta de color negro, es una pérdida absoluta de sensibilidad. Todo lo que se pinta de color gris es una disminución de la sensibilidad. Y lo que está blanco es una sensibilidad conservada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica la escala de grises. Es un campo visual normal. Acá tenemos la presencia de la mancha ciega, que hemos dicho que es la pérdida absoluta, pero esto es fisiológico porque acá está el nervio óptico, ¿no? Entonces, esta imagen tiene que quedarse desgrabado, porque más adelante vamos a ver unas imágenes de campo visual patológicos. Ya van a ustedes interpretar cuál es patológico y cuál es normal. Este es otro formato, la profundidad de defectos. En este mapa nos vamos a ubicar viendo solamente símbolos circulares. Si observamos símbolos circulares en todos estos 4 cuadrantes, nos indica normalidad. Pero si hay símbolos en cruz, eso nos indica anormalidad, que hay algo patológico a ese nivel. El valor numérico de umbrales va muy relacionado con la escala de grises, es decir, todo lo que está disminuido en sensibilidad representa con un menor valor numérico, ¿no? A nivel de la mancha ciega vamos a observar a este nivel, aquí, es un 0, ¿no? Un 0 absoluto, que significa que no hay sensibilidad en ese sector. A nivel central vamos a tener mayores valores numéricos
y en la periferia disminuye. Entonces, todo está relacionado. Y este es el estudio final después de realizar una campimetría computarizada. Ahí tienen los 3 formatos en los cuales se imprimen, y aquí arriba tenemos también los índices de fiabilidad, si este estudio está bien hecho o no. Vamos a tener también factores que van a afectar un campo visual normal. En este caso, el factor edad. Pacientes de la tercera edad tienen patologías coadyuvantes a nivel ocular, ¿no? Por ejemplo, la catarata. ¿Qué es la catarata? La opacidad del cristalino. La opacidad del cristalino. Pacientes con catarata van a tener reducción de la sensibilidad a los estímulos luminosos. Por lo tanto, en este caso, tenemos que utilizar estímulos más grandes, estímulo 5, para poder evaluar campo visual. Y también vamos a ver que tienen tosis para lograr. La gran mayoría de los pacientes de tercera edad van a tener tosis por la hiperlaxitud de la piel a nivel de los párpados. Y esto también impide que evaluemos el campo visual de manera normal. En este caso tenemos que levantar el párpado todo el tiempo así para que el estudio salga bien hecho. El tamaño pupilar. Es muy importante revisar si el paciente tiene un tamaño pupilar normal. No se puede realizar campo visual en pacientes en miosis o en midriasis. ¿Por qué no en miosis? ¿Qué es lo que sucede cuando hay pacientes que están con miosis? La pupila está cerrada, pequeña, por lo tanto la luz no entra en la cantidad necesaria. Y cuando está en midriasis, lo contrario, ¿no? La pupila está grande y entra demasiada luz. Por eso que en ninguno de los dos casos podemos evaluar campo visual. El tamaño pupilar tiene que ser el normal, sin ningún uso de midriáticos ni mióticos. La opacidad de medios, hablamos de la catarata. En este caso, como les digo, debemos utilizar el estímulo 5, la luz más grande del campo visual. Ametropías, en caso de que el paciente use una medida de lentes, se pone la medida de lentes para que de esta forma pueda ver mejor estas luces. Artefactos. Vamos a tener muchas veces errores por artefactos, y para evitar estos errores debemos tomar en cuenta, como en este caso, solamente observando este campo visual, ¿a qué conclusión llegamos? Una pérdida de visión periférica. Una pérdida marcada, ¿no? Una pérdida marcada de la sensibilidad periférica del campo visual. Esto se debe por la presencia del marco del lente. Hay un marco delante del ojo cuando realizamos campo visual que tiene que estar ni muy cerca ni muy lejos, en una distancia regular. Si está muy lejos, nos va a dar estos errores. Todo ese marco va a obstruir que el paciente pueda ver esta luz. El artefacto ocasionado por párpado superior, esto es en pacientes con tosis palpebral. Necesariamente debemos abrirle el párpado, ayudarle con el párpado para que no haya estos errores. Bien, decíamos que el glaucoma es una de las patologías donde se requiere realizar un campo visual. ¿Por qué? ¿Qué es el glaucoma? Empezaremos por eso. Un aumento de la presión ocular. ¿Una qué? Aumento de la presión ocular. Es una neuropatía, es decir, es una patología del nervio óptico. Vamos a observar acá en anatomía qué hay dentro del nervio óptico. ¿Alguien recuerda? ¿Qué estructuras se encuentran dentro del nervio óptico? Esta es la arteria central de la retina, ¿no? La arteria central de la retina irriga toda la retina. Ahí tenemos su rama superior, su rama inferior, y tenemos también la temporal y la nasal. De esta forma se bifurca y llega a irrigar toda la retina. ¿Qué es lo que pasa en un glaucoma? En uno de los tipos de glaucoma, ¿no? Aumenta la presión intraocular. ¿Cuánto es lo normal de la presión? 10-20. 10-20. Entonces estamos hablando mayor a 20, ¿no? Cuando aumenta la presión intraocular,
causa un efecto de compresión a nivel del nervio óptico. Es decir, el nervio óptico comprime a la arteria central de la retina. ¿Y qué pasa con esta arteria? Y los tejidos que irriga entran en Isquemia. Doctora, ¿se llama amaurosis? ¿cómo? ¿A esa isquemia se puede llamar amaurosis? Amaurosis es cuando completamente esta arteria ya no irriga nada y el ojo entra en ceguera completa, ¿no? Pero ahora estamos hablando de una compresión de la actina, no absoluta. La isquemia nos ocasiona anoxia, es decir, que un tejido no le llega oxígeno. Y la anoxia, necrosis. Esto sucede en cualquier tejido a nivel del cuerpo que no tenga la irrigación adecuada. Y la necrosis significa muerte celular. Es decir, que a nivel de la retina mueren células nerviosas, ¿no? Entonces, al morir células nerviosas, se refleja en pérdida de campo visual, pérdida de puntos a nivel del campo visual. Vean, este es el estadio 1 de un glaucoma. ¿Qué les llama la atención? Es ojo izquierdo, ¿verdad? Sí. El ojo izquierdo. Sería un aumento en el tamaño vertical del punto. De la mancha ciega. Bien, ¿qué más? Hay otra mancha ciega en la región temporal. Este es un escotoma. Este es un escotoma, es un área de no visión rodeado por un área de visión normal. ¿Qué más? Hay pérdida un poco de visión periférica también. ¿En qué cuadrante? El cuadrante donde está la mancha temporal superior. Sí. ¿Dónde más? Bueno, Nasal inferior. Muy bien. Es bueno que ustedes ubiquen las lesiones cuando les indiquen, ¿no? Y no está tan difícil de poder ubicar. Estas lesiones son las que vamos a ver frecuentemente en un estadio de tipo 1, es decir, en un paciente que tenga glaucoma, pero no se le haya diagnosticado clínicamente, o sea, no hay ningún síntoma. Este tipo de lesiones nos tiene que llevar a sospechar un glaucoma, ¿no? Inmediatamente ya, en este caso, nosotros solicitamos otros estudios como la tomografía del nervio óptico, ver exactamente cómo está el nervio óptico en este momento. Pero cuando ya se ha establecido el diagnóstico, lo que se hace es hacer un seguimiento para evitar que progresen estas lesiones. Por ejemplo, en un estadio 2, estas lesiones que vimos anteriormente aumentan de tamaño. Y esto va en relación a las fibras del nervio óptico. Esto va en relación a las fibras arciformes. Es decir, mientras más células nerviosas mueren, más campo visual disminuye. Un estadio 3, de la misma forma, va perdiendo campo visual. Aquí la mitad de un campo visual, pero este sería el hemicampo superior, ¿no? Y también acá tenemos en periferia. Doctora, ¿y sería hemianopsia o doble cuadrantopsia? Hemianopsia. Hemianopsia. Pero podríamos decir una hemianopsia con respecto central. Este es un estadio 4 cuando está abarcando los 4 cuadrantes, pero respeta la visión central, la región macular. A esto se llama visión tubular. El paciente refiere que estuviera viendo con un tubo, ¿no? Entonces es porque la periferia lo ha perdido, solamente tiene visión central y parte de la periferia en este caso. Este es un estadio 5 de un estadio terminal de glaucoma, cuando está completamente afectado los 4 cuadrantes, ¿sí? En un estadio 4 en la cual se mantiene lo que es la visión central, ¿el paciente puede ver todavía o no? Sí, puede ver todavía. Por eso decíamos que se llama visión tubular. Pero obviamente solo tiene que mover la cabeza para ampliar un poquito su campo visual, porque solamente ve la parte central. Bien, entonces es por eso la importancia de solicitar campo visual en pacientes con glaucoma.
Nosotros lo hacemos cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de cómo esté el paciente, ¿no? Para ver si es necesario cambiar de tratamiento o no. El único factor modificable en glaucoma es la presión intraocular. Es lo único que podemos modificar. Ya más adelante cuando ustedes lleven glaucoma en teoría, van a observar que no solamente hay una causa para glaucoma, hay muchas causas. Una de ellas es esta, y es lo único que podemos modificar, ¿no? Pero después los otros factores, necesariamente tenemos que realizar algún procedimiento quirúrgico o no se puede realizar prácticamente nada porque es genético, hereditario. Y vamos a observar también lesiones a nivel de la vía óptica, que de esta forma se representa también en pérdida de campo visual. Para eso necesitamos conocer la vía óptica. Y vamos a representar. Entonces vamos a representar dos campos visuales acá, de los dos ojos. ¿Listo? Este es el ojo derecho, sí que estamos viendo de esta forma. Y este es el ojo izquierdo. Cuadrantes internos, Nasal. cuadrantes externos, Temporales. o también denominamos hemicampo nasal, hemicampo temporal. ¿No? Eso que no se les olvide. La retina también lo vamos a representar con dos círculos. Vamos a dividirlo en dos. Hemirretina nasal y hemirretina temporal. Lo mismo acá. ¿Qué es lo que sucede en la fisiología ocular? Todo lo que se observa con el hemicampo nasal llega a hemirretina temporal. La información llega a hemirretina temporal. Y lo que se observa, la información que llega del hemicampo temporal, llega a hemirretina nasal. Eso es lo que sucede cuando hablamos de fisiología. Lo mismo. ¿Se comprende hasta ahí? Sí. ¿Todo claro? Bien. De la retina se desprende el nervio óptico, ¿verdad? Sí. Ya vamos a dibujar quiasma, tracto óptico, una representación esquemática. De la hemirretina nasal se desprende una fibra. Esta fibra se llama la fibra nasal. ¿Qué pasa con la fibra nasal? A nivel del quiasma, perdón, se me fue la espalda, cruza. A esto se llama decusación, ¿no? Cruza y se hace contralateral. Es una fibra que a nivel del quiasma cruza y se hace contralateral. Es decir, estaba en el lado derecho y al cruzar se hace izquierdo. ¿Qué pasa con la fibra temporal que viene de mi retina temporal? Sigue su trayecto. No hace ningún cambio en su trayecto. A este trayecto se llama trayecto ipsilateral, ¿no? Este es un trayecto contralateral. Lo mismo del otro ojo. Fibra nasal, vamos a cruzar y se hace contralateral. Y de la fibra temporal, su trayecto continúa rectilíneo. A este trayecto denominamos ipsilateral. ¿Se comprende? Sí. Es lo más básico de vía óptica. Acá vamos a representarlo con dos círculos, hemicírculos. Estos son los hemicampos temporales, ¿no? Toda la información del hemicampo temporal llega, ¿dónde dijimos? A la hemirretina nasal. De la hemirretina nasal, estas líneas punteadas representan a la fibra nasal. Y vean cómo a nivel del quiasma óptico cruza y se hace contralateral.
En mi campo nasal, ¿a dónde llega? En mi retina temporal. Y de esta mi retina temporal se desprende una fibra, ¿no? Esta es la fibra temporal. Lo mismo del otro ojo. Esta es una fibra temporal y la que cruza es la fibra nasal. Vamos a ver que el primer punto de la vía óptica es el nervio óptico, ¿no? Después tenemos al quiasma, que representa toda esta zona donde se encuentran solamente las fibras nasales. Tracto óptico, radiaciones ópticas, el ganglio geniculado lateral, para finalizar la vía óptica en la corteza cerebral a nivel del lóbulo occipital, en un área que es el centro de la visión, el área 17 del ojo, ¿no? A ese nivel llega toda la información visual. ¿Es una vía óptica aferente o eferente? Aferente, porque está llegando la información. Eferente es cuando sale, ¿no? Y eso vamos a ver si es en una clase teórica o en una clase práctica, las otras vías. ¿Por qué la importancia de conocer una vía óptica? Ustedes véanlo como si fuera un circuito eléctrico, ¿no? Que es similar a hablar vía óptica, porque está llevando una información nerviosa, ¿no? ¿Qué sucedería si hay una lesión a este nivel de la vía óptica? Amaurosis de mismo, pérdida de visión de eso. ¿De dónde? Si la lesión está en el lado derecho del ojo derecho. Del ojo derecho. Bien, entonces vamos a ver acá dos campos visuales. Estamos hablando de una lesión total del nervio óptico del ojo derecho, ¿no? En un campo visual, el ojo izquierdo está completamente normal. Pero ¿qué es lo que sucede en el ojo derecho? A esto denominamos amaurosis. Amaurosis es la pérdida total de la visión o ceguera. ¿Listo? Entonces, no se olviden de ese término. Pero, ¿qué pasaría si la lesión está a este nivel? Sería lesión al nivel izquierdo óptico. Ya, pero ¿cómo se representa sería en un campo visual? Hemianopsia temporal. Temporal. Heterolimambito. ¿Por qué sería temporal? A ver. Porque se Porque la entrecruzan lo que son transversal las libera fibras. información de la temporal. Exactamente. Eso es muy importante que reconozcan. Las fibras nasales están trayendo información del hemicampo temporal, ¿no? Vamos a ponerle hemianopsia temporal. Tiene otros nombres más: heterónima, homónima, simétrica, asimétrica y varios. Pero lo más básico es esto que ustedes sepan, que es una hemianopsia de tipo temporal porque está afectando a los hemicampos temporales. Pero si la lesión está aquí, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría el campo visual? Sería una Empezamos primeramente por el derecho. Esta fibra corresponde al derecho. ¿Cómo estaría el derecho? Es contralateral. Estamos hablando de una fibra temporal. Hemianopsia izquierda. Del derecho primeramente. Y una ambos sería hemianopsia ¿Es izquierda. homónimo? Sería una hemianopsia nasal. Nasal, sí. Nasal. Y Y en el izquierdo, sería temporal. nasal. Entonces sería una hemianopsia homónima. Vamos a poner diagnósticos a cada ojo en este caso, ¿ya? Hemianopsia en el ojo derecho, nasal. Y en el izquierdo Temporal. es, pero si me ponen homónima, heterónima en el examen, válido también, ¿no? Pero tienen que saber utilizar bien esos términos, conocer Sería bien. hemianopsia homónima izquierda porque es homónima porque ambas van a la izquierda, y del ojo izquierdo porque la lesión representa
En este caso, como les digo, vamos a poner solamente hemianopsia nasal o hemianopsia temporal. Y en su examen también es válido. ¿Listo? También es válido, pero me tienen que indicar dónde se encuentra la hemianopsia, ¿no? Porque es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Si hay lesiones en nivel, ¿dónde estaría afectado? ¿Qué campo visual? Todo lo que está pintado son zonas ciegas, ¿ya? Y lo que no está pintado son zonas que sí pueden ver. Ayer me preguntaban, doctora, ¿cuál es cuál está afectado? ¿El que está pintado o el que no? Para aclararles. Es muy importante, como les digo, saber la vía óptica para poder determinar. Tan solamente ustedes viendo esta imagen, ya saben dónde está la lesión en la vía óptica. ¿Dónde está la lesión? En tracto óptico. ¿Y aquí? En quiasma. ¿Y aquí? ¿De qué ojo? Nervio óptico del ojo derecho, ¿no? Entonces, esta es la forma más básica para poder aprender lesiones de la vía óptica y campo visual. Es complejo, es muy complejo, hay mucha más información de la que les he dado ahora, ¿no? O sea, vayan ustedes redundando más en este tema. Para la siguiente clase van a traer un trabajo práctico con todo esto en limpio, pero me van a aumentar una lesión, es decir, ustedes pueden poner una lesión acá, por ejemplo, y cómo está representado en el campo visual. Doctor, una pregunta. También a veces hay lesiones de un, puede haber solamente lesión de un ciclo, solamente la zona temporal de la zona nasal. Exacto, porque acá tenemos nosotros las radiaciones ópticas. Si recuerdan bien acá, vean, no solamente son dos fibras como acá les expliqué, acá ya son 4 fibras, ¿no? Si afecta la lesión a una fibra, acá vamos a tener cuadrotopsias. Entonces, puede haber inclusive una lesión solamente parcial, no total. En este caso estamos hablando de lesiones totales, ¿no? O sea, el campo visual, la bióptica es bien compleja, así que hay que leerla muy bien. Doctorita, ¿la tarea solamente es esto o más esto? Tienen que hacer una vía óptica, me indican 1, por ejemplo. Y acá está representado con su campo visual. ¿Cuántas lesiones tiene? Todo esto en limpio y añaden una más. ¿Ya? Así para que practiquen y para que ustedes puedan ya tener esto en mente, porque en el examen vamos a poner lesión a nivel de quiasma óptico, represente su campo visual. Ustedes pintan, dibujan. Ese es su trabajo práctico para la siguiente clase. ¿Listo? Aclararles que ya la siguiente clase vamos a hacer fondo de ojo. Por lo tanto, vamos a dilatarles las pupilas. Solo de uno. Pero por precaución, aquellas personas que manejan, conducen moto, entonces ese día no lo traen. ¿Listo? Van a ver borroso, no significa que no van a ver nada. Van a ver borroso de cerca especialmente. Y ese efecto dura más o menos entre 3 a 4 horas. Así que preferiblemente que no traigan nada, ¿no? No hay práctica de cirugía tampoco. No, de lejos se van a ver normal. Hasta yo me he dilatado en un momento, así que yo les digo por eso, por experiencia, que de cerca sí se ve borroso, pero de lejos se ve normal. Sí les va a causar molestia en la luz, porque como les dije, si la pupila está midriática, hay mayor ingreso de luz, ¿no? Así les va a molestar.